días en Tailandia, son las 10 de la mañana. Vamos a iniciar ya el primer track wall del año, con muchas ganas. Estamos aquí todos contentos al ser el primero, aunque con un poco de calor, pero bueno, será para todos igual, así que vamos a por ello. La pregunta más importante, ¿me hubiese echado de menos? Mucho, a todos, en especial a ti. Hacía tiempo que no nos veíamos. 8 años, ¿no? Por ahí. Más o menos. Sí, bueno, lo hemos visto en el test. Sí, pero en el test no había No lo cámaras. mismo, no lo mismo. ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas. Ya aquí dando la vuelta en Tailandia. Hay que aclimatarse al calor, hace muchísima calor. Pero... Sí, no se ve en la cámara, pero ¿cuántos grados le echas? Ah, pues sí que se ve en la cámara. La espalda supongo que más. Se hará 32 así. ¿Y de humedad? 99. Sí. Un montón. ¿Cuántas curvas te quedan? 5 o 4. Hay una diferencia, ¿eh? Entre 5 y 4. Ahí está el tiempo. No, 4. 1, 2, 3, 4. Nos vemos luego. Va. Perdonad que tengo mocos y ¿Estoy constipado también? todos. Ha sido el aire del avión. Yo creo que se nos va a quitar con el calor que hace. Va a desaparecer todo. ¿Estás preparado para contarles cosas? Sí. Pues ya estaría, ¿no? Bueno, fotos hechas. Ahora solo falta esperar para mañana. ¿Vas a dormir bien hoy o qué? Sí, hombre, tranquilo. El trabajo ya está hecho, solo queda que disfrutarlo. El trabajo ya está hecho, ahora empieza el trabajo. Bueno, el trabajo de hoy, de estudiar datos, de analizar. Ahora ya, pues mañana ya toca lo bueno, el poder disfrutar de la moto. Que al final el estudiar datos y eso a veces se hace un poco pesado y eso, porque son muchas líneas, muchas cosas que aprender y recordar, pero al final somos pilotos y lo que nos gusta es la moto, pero también es necesario todo, la teoría para la práctica. Creo que te lo sabes, oye. Nos vemos mañana. Hala, buenas noches. Pues, ¿qué idea llevas para TikTok? ¿Cómo? ¿Qué idea llevabas para TikTok? Un TikTok trend. Plan, una cosa que está de moda, que va a ser gracioso si lo hacemos los cuatro a la vez. No ser impostor. Eso está ya un poco, no sé, cansado. Es uno nuevo. Decir una palabra, decepcionado, contento, triste, enfadado. Yo creo que va a ser gracioso. Ahora lo probamos. ¿Qué opinas, Marco? Creo que puede estar chulo. Y graciosos. ¡Qué correcto eres! El que tiene más ganas de hacerlo de aquí, el compañero. Vamos a ser Se lo sinceros. voy a hacer el feo. Vamos a ser sinceros. ¿Quién se pasa más tiempo en TikTok? Espera. Ojo, ¡Madre mía! las horas a las que llega. Acuéstate ya, de paso. Buenos días. ¿Cómo vamos? Escucha, tío. ¿Tú lo ves normal, el Parse? ¿Cómo está en la cabeza? Yo el día ahí por mañana ya. Vamos a hacer un TikTok trend. Este Haremos los cuatro. TikTok trend. No estás tú para TikTok, ¿Qué tarde? Hostia, y cuarto tengo que estar vestido. Fuera, ya. Corta. Pues vamos a ver si un poquito de dientes, ¿no? Un poquito de descargar. Un poquito ¿Peso? de todo, ¿no? Sí, ¿no? Antes de empezar el día, ¿no? No está No sé, mal, ¿no? cada uno tiene las manías que tiene. Esto cada uno ya a su gusto, ¿no? ¿Y luego ya la moto o qué? Y luego ya vamos a ello, que aquí no... Si no hemos venido aquí, lo suyo es subirse un poquito a la moto, ¿no? Dar un poquito de vueltas. ¿Objetivo del día? Que parece que no, pero... Que estamos todo el día, pero es que en verdad damos pocas vueltas, ¿eh? ¿Cuántas Nos diste ayer? quejamos mucho, ¿eh? ¿Cuántas diste ayer? Ayer todas las que pude, pero son... Mira, ayer por ejemplo,
20, más otras 20, 40 más alguna más. Ponle que di ayer 45 vueltas. En los test, ¿cuántas daba? 90 casi cada día. Pues eso. Y hoy voy a dar como 30. Voy a dar. He ido 4 más 4, eso es que U2. Sí. Pero con orgullo y la cabeza bien alta. Suerte. Nos vemos. Y hoy 30, y es que mañana menos. Mañana 22. O sea, cada vez vamos a menos. Cuando suena fuerte, por ejemplo, aquí en la 1 tira bien y responde bien. ¿Este desarrollo o me lo encuentro? Un poco más fuerte. Ah, te parece un poco más corto, porque han mejorado los espacios tra una Hay marca. menos salto de marcha, parece que sea más corta, pero es más larga. Venía ya mejor en la segunda vuelta y en la última. Y el primer round también te ha pegado un latigazo y un wheelie, lo has hecho aún así rápido, ¿eh? Y has salido ahí. Benissimo, si da tutto. Es que no lo ha cuadrado. No me ha salido perfecto. Hoy no dan puntos, ¿eh? Dan. La carrera es mañana. Quando siamo qui dentro siamo nel posto giusto. No, estoy mirando un poco a ver cómo han ido y eso. Estudiar, falta también estudiar un poco de vuelta a vuelta. Pero bueno, está bien también un poco para tener una idea de cómo estamos, que siempre es importante. No compararse, pero ver tu potencial con la velocidad de otros. ¿Y tienes una idea de cómo estamos para mañana? Estamos muy bien, no solo por la quali, que la quali también ha ido súper bien, sino más por el ritmo de esta mañana. Nos hemos centrado mucho... No, toma, si lo quieres. Nos hemos centrado mucho estos días en trabajar el vuelta a vuelta y al final creo que hemos hecho bien, ¿no? Porque el time attack es la quali y lo hemos guardado. Sí que es verdad que no he podido exprimirlo al máximo porque he hecho algún que otro error, pero bueno, lo importante es salir también ahí delante, ¿no? Primera, segunda fila para luchar por posiciones delanteras ya desde el inicio. Si salimos desde atrás cuesta más, siempre hay que remontar, hay que pasar a otros pilotos. Entonces, bueno, eso que te ahorras, ¿no? Si tienes el ritmo y sales delante, puedes marcar tu carrera un poco más fácil. Cada vez que habláis de exprimir al máximo, me imagino a Máximo puesto en un exprimidor como si fuera una naranja. ¿Máximo? Cada vez que habláis de exprimir al máximo, me lo imagino como si fuera una naranja. Apretar al manillar al máximo. Ibas acelerado, ¿no? Día de carreras y ya nos olvidamos de todo. No, en pole no, sales cuarto, creo. Duro eso, ¿eh? Hace mentalidad. No, creo que ya voy en vuelta rápida. Que tampoco he hecho vuelta rápida en todo estos días, pero bueno. No, una vez acabaste primero. Un entrenamiento, ¿no? No. ¿Tampoco? ¿Preparado o qué? Sí. A ver. Tengo estas mariposas que me gustan. Te iba a preguntar yo. Sí, mariposillas. No, a ti te pegas, Yo la nave por la mañana soy más normal. Más diésel, Y ¿no? por la tarde. Por la tarde también. Por la tarde también. Más chill. Eres un chill guy. Me levanto... ¿Qué? Yo diría que es un chill guy. Bueno, puede ser. En plan, no tiene enemigos,
O sea, va por la calle y el tío que caen bombas, que cae un piano detrás. Lo típico de ahora. Y él va así y todo un lío detrás. Y él así. Es como el Chilga, Está claro. No tiene enemigos, en plan, yo que sé, viene uno a pegarle y saca una flor y le da un abrazo, ¿sabes? Eso es Chilga. ¿Y cómo fue el sushi de ayer? Bien. Más o menos 71 con todo, con todo puesto. 71 con 1. Estamos ahí mantenidos. Bueno, voy a comer un poquito ahora de un poquito de arroz blanco, ¿no? Y Deberías. por lo que he quemado en el viaje. Una motico, un regalico muy guapo que me motiva ahora para la carrera, la verdad. Me gusta mucho. Detalle muy guapo. Ahora voy a seguir a saco. ¿Otras tú también? También. ¿Acabas de llegar y ya tienes regalito? Regalito. Hay que ponerle la pegatina y estará Lleva unas pegatinas con tu dorsal, ¿eh? niquelado. Cuando te has recogido para la hierba, ese trozo de que te has faltado de Es así, Es brutal. Me ha dado todo, tío. Muy bien. Ha salido bien. Baci, Máximo Giles! Estar ya ahí en la línea y que me pasen, pero bueno, son carreras. Yo también he pasado algunos por nada a otras carreras y seguro que estaría ahí con rabia. Podrías intentar hacer un block pass como el de Márquez Acosta en el sprint. No sé si por la cabeza se te ha pasado eso o incluso la posibilidad de que te sancionaran como a Marc a mi modo de ver injustamente. Sí, a ver, no sé, yo he ido a adelantarlo, le he dejado margen, no quería ser sucio, la verdad. Y a lo mejor yo creo que también por ser tan bueno y dejar espacio y no haber cogido más trazada, me ha pasado, yo creo. Pero bueno.